características de lo que sería una política que basada en el desarrollo humano, ¿no? Los índices ahora de desarrollo humano que se usan por el PNUD y todo esto, y que no nada más hace falta que las políticas garanticen un bienestar económico, sino que puedan las personas tener un nivel de libertad, digamos, y en este sentido es tener opciones de decisión, ¿no? Y estas opciones se hacen viables, evidentemente, con la formación de capacidades humanas y la igualdad de oportunidades de valor, ¿no? Entonces, estos elementos, digamos, meter esta idea de libertad, por ejemplo, a la educación, ¿no? Es así como yo creo que cuando metemos como variable, como eje, la libertad en la educación, cambian las cosas, ¿no? Porque es dar opciones, es expandir estas situaciones y, y digamos, abrir el abanico de oportunidades en relación a la diversidad, ¿no? Las lenguas, etcétera. Bueno, no seguimos porque es muchísimo. Bien. Aquí tenemos bueno, en general la idea, digamos, que se tiene es que el desarrollo, como decíamos en las políticas que buscan el desarrollo sustentable, se busca la inclusión social mediante el desarrollo, implica inclusión social en una sociedad democrática, e inclusión por inclusión social, quiero decir que participan todos y por eso la defino como democrática, y que eso lleva a la ciudadanía o define la ciudadanía, esta inclusión social y la participación de todos. Entonces se va de un estado social benefactor a exigir el bienestar como derecho, ¿no? Pero ¿qué pasa con las políticas que actualmente tenemos? Pues que el desarrollo lleva a una exclusión social y a una ciudadanía muy precaria. ¿Qué son las condiciones que tenemos? Y digo, el módulo trató de sustentar esta precarización en la que se encuentran los niños como ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces las políticas se focalizan y tenemos entonces políticas compensatorias, políticas que están focalizadas, como dicen, para contener o administrar la pobreza, ¿sí? Definida por mínimos de bienestar todavía, ¿no? El salario mínimo, toda una serie de situaciones y la estratificación por niveles de pobreza, y el bienestar está ligado al trabajo y a la productividad individual. Es decir, se achaca o se responsabiliza al individuo de su éxito o de su fracaso, haciendo caso omiso de sus condiciones y las determinaciones de marginación, de exclusión y demás, que sabemos que condicionan un poco la productividad, ¿no? O mucho, digamos. ¿Cómo puedes hablar? Y vemos con preocupación un adelgazamiento progresivo de las funciones sociales del Estado, ¿no? O sea, una tendencia a que el Estado se vuelva pues un regulador quizás, pero no, digamos, que haya una situación de fortaleza en las instituciones, ¿no? Y vemos cómo cierran programas, etcétera, etcétera. Hay ausencia y omisiones, ¿no? Léanse todas las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, ¿no? Que están plagadas de ausencia, de omisiones, de retracción, de una serie de anomalías en la función del Estado. Entonces, ¿y cuál es también la otra parte que caracteriza estas políticas? Bueno, que están basadas en el paradigma de riesgo. Es decir, son servicios focalizados a una parcela muy pequeña de la población infantil. No son
servicios universales. Bueno, en, hay algunos, pero muy, muy pocos, y podríamos decir, bueno, universales relativamente, ¿no? Eh, Poca participación de familia y comunidades, y hay un encapsulamiento de los programas, y esto es cuando se habla de poblaciones en riesgo, ¿no? Y poblaciones en riesgo habla también de una tendencia a, a colocar los programas sociales como programas para la seguridad nacional. Y vemos cómo es que están ubicados muchos de los programas para población vulnerable en programas para la paz, para la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? También los servicios se ofrecen hasta después de que los problemas se manifiestan, y bueno, hay un enfoque siempre hacia los problemas. ¿Cómo tendríamos que cambiar? Bueno, la propuesta es cambiar hacia un paradigma de desarrollo y de bases de apoyo, servicios abiertos a la diversidad, que tengan esta flexibilidad y esta situación de, bueno, se pide, por ejemplo, en todos, pues yo creo que en casi todos, ¿no? Un domicilio fijo, ¿no? Un hogar, etcétera, donde, donde puedan derivar, pues, si son servicios, becas, etcétera, cuando sabemos que una gran parte de los más vulnerables están migrando y son itinerantes, ¿no? Digamos, en migración o en desplazamiento interno, etcétera, o gente de calle, o digamos, el problema de vivienda es uno de los más acuciantes del país, ¿no? Y evidentemente que implicaría la participación de las familias y de las comunidades en esta situación de que no está aparte, no es un servicio individual donde tú eres beneficiario, sino tú participas como parte de esto, y en el diseño sería, bueno, es lo que se trata, ¿no? Y se enfoca no sobre problemas, sino sobre las habilidades y competencias, ¿no? ¿Qué otro cambio tendríamos que hacer? Trasladar del paradigma de necesidades al paradigma de derechos, ¿no? ¿Qué caracteriza una política basada en la satisfacción de necesidades? Bueno, pues el niño es beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? Y así se caracteriza, es un beneficiario pasivo, ¿no? Que hay que darle las gracias, digamos, nada más. Se ponen en función de metas que puedan plantearse como parciales, que no requieren que tengan una visión de sustentabilidad, porque son emergentes. Pueden ser jerarquizadas, pues a ti te doy educación, a ti te doy agua, a ti te doy ¿no? Salud, etcétera, y no implica deber ni obligación, sino están basados en promesas. Pueden variar con el contexto de la cultura y son compatibles con modelos de asistencia y caridad. Estos son los modelos que todavía tenemos en gran parte. Todavía nos falta entonces que el niño no sea un beneficiario pasivo, sino un portador de derecho, que sean universales y, como dicen, de acuerdo a derechos, son indivisibles, ¿no? Los derechos, no puedes decir, bueno, ya te di salud, ya, ¿no? No, es esto más esto más esto más esto, ¿no? Y que implican obligaciones por parte del Estado. No son promesas, son obligaciones. La caridad no es un modelo aceptable porque cuestiona la ciudadanía, ¿sí? Y deben formar parte, evidentemente, de la agenda pública. Los niños en este sexenio no forman parte de la agenda pública. ¿Qué otra cosa? Bueno, de pasar de la no discriminación a la diversidad, ¿sí?
la diversidad está asociada siempre, como les decía en un inicio, se asocia a que si eres distinto, entonces eres vulnerable, ¿sí? Y entonces eres sujeto de protección especial. Hay una mirada deficitaria de la diferencia. Y aquí, como hemos dicho, la inclusión sin participación no es posible. Igual que participación e inclusión, bueno, van de la mano, ¿sí? Es necesario entonces tener políticas, lo que se llaman afirmativas. Si queremos, no es nada más no discriminar, sino afirmar y compensar las situaciones que han caracterizado esta marginación, exclusión y demás, para asegurar la igualdad sustantiva. ¿Sí? Ahí. Bien. Bueno, y ahora me voy un poco a lo individual. A mí me gusta mucho esta frase de Roosevelt: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu permiso. Sí, esta idea de la dignidad como base de los derechos, ¿no? Y hay ahora que estamos tratando de implantar la situación de derechos, sobre todo, parecería que las poblaciones vulnerables no tienen de otra sino volverse víctimas para poder tener justicia y atención debidas. Y Susan Peters critica un poco esto, de decir, uno debe proclamar la condición de víctima para gozar del derecho a participar en el sistema social, ¿no? Porque pues este estatus de víctima te coloca en una situación totalmente pasiva, en donde dependes del Estado para tener respuestas y el tiempo que tomen. Y sabemos del tiempo que toman para la restitución de derechos. Léanse las recomendaciones de cualquier de derechos humanos y tardan, o sea, hablan de que la violación de derechos de cualquier recomendación tiene 3, 4, 5 años. ¿Qué pasó? Y apenas se dan las recomendaciones, claro, toma tiempo, etcétera, pero no es el único camino. Es decir, y hay que pensar entonces en qué vulnerabilidad, que esta es una de las situaciones que son más, creo, difíciles y que colocan y que apuntalan este paradigma de riesgo que hemos estado criticando. Hay una autora que se llama Judith Butler, y ella habla de que no es necesario superar la vulnerabilidad para tener resistencia y agencia, que van de la mano. En realidad, todos somos vulnerables, ¿no? Aunque evidentemente hay una distribución desigual de la vulnerabilidad por esta vulnerabilización de la que se habla, pero en realidad todos somos vulnerables porque somos mortales, y si no, vean esta crisis por la que estamos pasando, ¿no? Entonces, Butler habla, como les decía, de esta vulnerabilidad que se da como una exposición ante el poder, ante esta situación de decir que no soy yo y que no puedes controlar, que las situaciones se te salen de la mano y que están siempre en tensión con la resistencia y la capacidad de movilizarse. Entonces no hay que pensar, o sea, vulnerabilidad llama tal y como está concebida socialmente y en la forma dominante, a pensar que si es vulnerable es frágil y dependiente, etcétera, como si nosotros no fuéramos dependientes, no fuéramos vulnerables, no fuéramos frágiles. Se divide entonces en el otro es el que es vulnerable, el otro es el que, etcétera, y no se espera una situación que en realidad se da como resistencia. O sea, las condiciones en que viven gran parte de los niños hablan de resistencia necesariamente para entender cómo pueden seguir adelante a pesar de las condiciones en las que están. ¿Sí?
Entonces, dentro de un paradigma de derechos está el derecho de prioridad, que se me hace muy importante, esta situación de que primero van los niños, de que el interés superior está por sobre todo y que la protección y la participación van antes que la criminalización y la judicialización de la infancia. Y digo esto porque se ha entendido el paradigma de derechos como esta judicialización de la infancia, ¿no? De que si quieres hacer todo es endiabladamente complicado porque entras siempre en demandas, terminas en las procuradurías, etcétera, etcétera. Cuando el derecho de lo que habla es sobre la protección y la participación, que no son dos cosas, van de la mano. Protección sin participación es un paternalismo y volvemos a lo mismo, a la tutela y a estas cosas. Protección y participación van de la mano, ¿sí? Y, y evidentemente esto supone, para poder garantizar estas cuestiones, que las políticas públicas tengan esta transversalidad que se está tratando de hacer, pero que todavía es muy, muy incipiente, ¿sí? Esta situación en donde para un programa integral requeríamos tener las responsabilidades realmente compartidas para que se pueda dar esta protección especial para la vulnerabilidad múltiple, que no es un caso aislado. Las vulnerabilidades o la suma o potenciación de desventajas son el pan nuestro de cada día, ¿no? Hay Donna Hicks de Harvard, habla, ella es mediadora en conflictos internacionales, ha sido, digamos, ha estado en los conflictos en Irlanda, entre Israel y Palestina y todo esto. Y ella tiene un libro muy lindo sobre la dignidad, ¿no? Y habla sobre 10 elementos esenciales de la dignidad, que es, repito, la dignidad es la base de los derechos, es sobre lo que se ha construido, sobre el fundamento, digamos, o el sustento del paradigma de derechos, ¿no? Y que implica entonces respetar la dignidad del niño. Implican todas estas cosas, la aceptación de la identidad del otro, no como otro, como un alter, no yo, casi digamos, un alien, ¿no? Sino esta cuestión de la diversidad, la inclusión y la pertenencia, o sea, no sacar del contexto al niño, como se hace en muchas situaciones, ¿no? Se les no pueden estudiar en su propia comunidad, tienen que irse a otros en los programas indígenas, ¿no? Y se van a los albergues, en donde, pues, después de 6 años de estar internado, pues, la pertenencia a su propia comunidad, pues, va desvaneciéndose, ¿no? La, la seguridad, ¿qué quiere decir protección contra la humillación? ¿Sí? Reconocerlos, y ahorita vamos a hablar un poquito más de qué quiere decir este reconocimiento social, ¿sí? Que hay tres características del reconocimiento. La legitimación social y la validación de los niños como interlocutores válidos, de niños como competentes, etcétera. La justicia y la equidad, la confianza básica en el otro, es decir, atribuirle competencias y no dejarlo de vulnerabilizar, digamos, como frágil, no puede, pobrecito, etcétera. Y el sentido de independencia y de agencia, ¿no? Y hablaba del reconocimiento. Taylor y Honneth tienen todo un modelo de reconocimiento de la diversidad
en función de tres dimensiones, digamos. El reconocimiento en tanto que todos requerimos vínculos y cuidado, ¿no? Esto está basado en lo que se llama ahora la ética del cuidado, en donde el otro es mi semejante y la responsabilidad es parte de esta situación, la corresponsabilidad, ¿no? Que tiene que ver, y bueno, la falta de reconocimiento de esto es la exclusión, ¿no? En cuanto a la segunda dimensión es respetar al otro como sujeto social, portador de derechos y moralmente responsable, ¿sí? Y en este sentido, como sujeto social, no es nada más en cuanto a esta situación de vínculos que ya se vio en la primera dimensión, sino en cuanto a su unicidad y a esta situación de identidad y de autonomía, de respeto y de pluralidad necesaria en las políticas. Si no, esta falta de reconocimiento produce lo que se llama la discriminación, ¿no? Y la tercera y última es la valoración de logros compartidos gracias a la inclusión social, es decir, la solidaridad, esta cuestión de cohesión que tanto preocupa, de cohesión social, que no en una política de riesgo, vuelvo a decir, y de seguridad, sino en esta idea de inclusión y participación necesaria como parte de una ciudadanía comprometida y en donde se respete la autoestima del otro, ¿no? Creo que es todo. Bien. Quito la... Ok. Bueno, abiertísimos para, para discusiones, preguntas, lo que sea, comentarios. Mil gracias, Norma. Pues súper interesante todo lo que nos planteas y cómo la necesidad de que las políticas públicas tengan que hacerse justamente desde esta perspectiva de derechos y no desde una perspectiva de necesidades y de un Estado benefactor, sino de un Estado que garantiza derechos. Entonces, está abierto el micrófono, si nos pueden hacer saber a través, ya sea de levantando la manita que tienen en una de las herramientas que está por donde están participantes, o si pueden ponerlo en el chat para ir escribiendo y tomando nota de quienes quieren tanto hacer como preguntas como hacer algún comentario acerca de lo que pudieron observar y trabajar en este módulo y de lo que ahora Norma nos ha compartido y nos ha hecho una síntesis justamente de esto que queríamos compartir con ustedes. Pues es muy importante que en este momento podamos tener la retroalimentación y este diálogo, sobre todo de las reflexiones que ustedes pudieron hacer en este proceso, en esta revisión que hicieron de los contenidos y de las lecturas. Entonces, ¿a quién le gustaría tanto hacer como preguntas como hacer una intervención? Anímense, es el momento. Sobre todo nos interesa mucho conocer y que nos puedan compartir cómo estos contenidos que pues hicimos una propuesta de revisión, pues está ligado a su trabajo y a la tarea que hacen todos los días como partícipes de este sistema de protección de derechos y que desde su trabajo a ustedes les toca justamente hacer y hacer tangible todo esto que Norma nos ha compartido. Entonces, ¿a quién le gustaría participar? Adelante, está Berenice. Muy bien, muchas gracias, Bere. Adelante, por favor. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Se te escucha muy bien.
Bueno, buenos días. Yo estoy en Zacatecas. Un saludo primero que nada a todos y a todas. Muy interesante la intervención. Me gustaría si pudiera ampliar un poquito más sobre la ética del cuidado que refirió hace un ratito, que también es muy interesante a la hora del reconocimiento. Entonces, si pudiera ampliar un poquito más respecto de esta información que proporcionaba en su intervención. Ujú. Sí, bueno, esta ética del cuidado es pues es relativamente reciente. Surge un poco, a partir de, bueno, y es generalmente, bueno, está planteada sobre todo desde un punto de vista, feminista, pero no quiere decir que nada más es una ética exclusiva de las mujeres, sino con una mirada, digamos, de género, en donde se reacciona frente a esta posición de mirar la ética siempre como juicios universales, absolutos, estáticos, de valores sobre todo, ¿no? Ahora que importan tanto estas cuestiones, están basadas en esta idea muy, de la ética bueno, ligada al derecho, digamos, de lo universal, etcétera, y que falta, no es que, digamos, que sea una opción distinta, sino que a esta ética absoluta, universal, etcétera, de juicios y valores, para poder tomar decisiones, se debe de complementar con una contextualización y una mirada mucho más sensible a la diversidad, ¿no? Y en este sentido, Carol Gilligan es una de las, si quieren luego les comparto el libro, se llama Ética del Cuidado, pero pues pueden buscarla así como Ética del Cuidado. Y es digamos, estar un poco, una reacción que empieza, digamos, sobre una discusión que se da sobre el desarrollo moral del niño, ¿no? De Piaget y de varios, Kohlberg, que es uno de los que estudió el desarrollo moral en el niño y se estudia cómo es que se llega, digamos, a esta situación de normas universales y absolutas, etcétera. Y se planteaba que las niñas se quedaban como en un estadio un poco inferior, porque siempre, mira, se preocupaban por esta parte de el otro, no tanto que fuera una situación abstracta, sino era una situación más contextualizada. Y lo que estas autoras dicen en esta ética del cuidado es que se requiere esta contextualización y esta situación de ver cada caso por separado, lo que diríamos en derecho la jurisprudencia, este, esta situación que particulariza un poco y le da cara al cuidado y que sobre todo enfatiza no tanto el sujeto autónomo, libre, pensante, racional, sino esta otra parte de el ser vinculante que requiere de empatía, que requerimos siempre de cuidado y no y basándose en que todos somos heterónomos o interdependientes para poder funcionar. Esa es la base de la sociedad, por Dios. O sea, somos sujetos sociales porque requerimos de otros. Entonces, una ética que base todo en el sujeto autónomo, racional, pensante, etcétera, y abstracto, le falta esta otra característica del cuidado. No sé si se entiende. Sí, muchas gracias. Uh-huh. Sí, excelente. Muchísimas gracias. No. Bueno, en lo que se van animando, Norma, yo te quería hacer una pregunta. Tú que has trabajado con
niñas, has trabajado en la investigación sobre niñas y niños jornaleros y Ujú. yo te quería preguntar esto que en algún momento platicamos sobre las trayectorias eh, y cómo esta diversidad en las niñas y niños. Y pensaba en la ciudadanía, en esto que nos compartías ahora de la construcción de ciudadanía y la participación con. Te quería preguntar, ¿tú qué has podido observar en estas comunidades, sobre todo en las cuestiones culturales, en donde, bueno, existe otra cosmovisión también en las cosmovisiones indígenas sobre el trabajo de niñas y niños, cómo se incorporan al trabajo de la tierra también? ¿Cuál es tu perspectiva en esta construcción de ciudadanía cuando hablamos de esta intersección de trayectorias, cuando estamos hablando de cosmovisiones que miran a las niñas y niños en otro lugar? Ujú. Bueno, uno creo que habría que, o sea, estamos en pro de la diversidad, pero a veces, como digo yo, la diversidad no debiera de ser desigualdad, ¿no? Porque a veces cuando decimos es diverso, no, es desigual. Es en esa situación subordinada, etcétera, ¿no? Bueno, el trabajo evidentemente es una cuestión que siempre es uno de los puntos espinosos, digamos, porque, como dice algunos de los nuevos sociólogos de la infancia, se niegan dentro de los derechos el derecho económico a los niños, ¿no? Y el derecho a ser productivo en este sentido. Y se niega entonces a todos aquellos que producen, ¿no? Bueno, el módulo de trabajo infantil es bastante reciente porque se decía, pero pues ¿cómo vamos a preguntar si el trabajo infantil está prohibido? Entonces no existe, ¿no? Esta asunción, ¿no? De que no lo buscas porque pues no se puede, entonces no debe haber niños, ¿no? Creo yo que, bueno, yo creo que, y lo que, bueno, es necesario, y por eso existe, por lo menos el módulo, es reconocer primero en una política de reconocimiento que hay niños trabajando y que la dura situación de condiciones, digamos, que son distintas en los niños que trabajan como jornaleros asalariados a los niños que trabajan en la tierra en condiciones, digamos, de familiares, digamos, ¿y por qué digo esto? Pues porque la situación de producción, el modo de producción es totalmente distinto en uno que son los campos agrícolas, etcétera. Es un trabajo de maquila, ¿no? En donde tú nada más participas en una de las partes, no participas en todo el ciclo, no eres, no tienes una idea de qué estás haciendo si trabajas como obrero, maquilador, etcétera. Tú nada más haces una partecita y punto. Nunca pasas por todas las situaciones de producción, ¿no? Evidentemente. A diferencia de en un modo de producción familiar, etcétera, en donde se participa en todo el ciclo de producción. Entonces, no es un trabajo enajenado, repetitivo, etcétera, característico de una producción capitalista, etcétera. Y evidentemente, bueno, eh, hace años, cuando inició, digamos, todo esto sobre trabajo infantil, se hablaba mucho de las compañías exportadoras y demás que, bueno, ya cuidan mucho más esta situación, ¿no? No tanto por las leyes nacionales, sino porque pueden ser demandados en la exportación por trabajo infantil, ¿no? Tienen que tener un cierto control, digamos, de calidad, pero internacional, ¿no? Y ahora, pues los campos más difíciles son que también ha migrado, ya no es tanto el norte, sino es el centro del país, ¿no? El trabajo infantil más
vulnerable, ¿no? Que son en aquellas situaciones en donde se renta la tierra, ni siquiera es el dueño el que los contrata, de tal manera que cuando van y ven esta situación de explotación en estos campos, pues es un campo rentado y entonces el dueño del dice, pues yo no sé, yo lo renté, no es mi responsabilidad, yo no la trabajo. Lo cual complica muchísimo el modelo para poder erradicar, ¿no? Pero, bueno, en cuanto a derechos y todo esto del trabajo, yo creo que es necesaria una discusión mucho más a fondo que no se ha dado, ¿no? Igual que con lo que decía de las familias adolescentes, tampoco se ha dado, ¿no? Son de los puntos más, y esto es mundial, ¿no? O sea, uno trata de buscar realmente políticas que sean congruentes. No, Bolivia intentó y así le fue. O sea, ya tuvo que echarse para atrás, ya trató de que, porque hay un movimiento muy importante de niños trabajadores, ¿no? Y entonces, y aparte por las situaciones, digamos, políticas, se había hecho un código distinto, ¿no? Reconociendo y protegiendo realmente un poco más el trabajo infantil, con regulándolo un poco más, por lo menos. Pero, bueno, fue presionado para que se hiciera, ¿no? Manfred Liebel relata eso en varios de los, cómo se dio este proceso de tratar. Y África tiene algunas cosas, hay que mirar en este sentido. A veces uno siempre busca lo europeo, el norte, etcétera, como los modelos a seguir, y a veces están en otros lados, ¿no? Si uno quiere saber de cómo han funcionado los hogares adolescentes, busquemos África, donde miles de niños quedaron huérfanos y tuvieron que salir adelante, ¿no? Entonces, igual que para trabajo infantil, ¿no? Miremos hacia abajo, hacia Latinoamérica, hacia esto. Muchas gracias, Norma. Por Sí. acá nos preguntan si nos puedes repetir, por favor, el nombre de la autora del libro de Ética del Cuidado y también que nos confirmes si es la misma autora o quién es, quien plantea los 10 elementos esenciales de la dignidad. Hay una participación por Raquel y bueno, hay un comentario, si quieres, para que lo vayas juntando todo, si te parece bien, o si para que no se, o quieres como uno por uno. Ay, sí, porque tengo una memoria muy cortita. Entonces, se me olvida. Entonces, bueno, les digo el nombre del el libro de dignidad. Espérense, ahorita se los muestro. Ay, te la vi. Tenemos por acá, mientras voy a leer un comentario. Está en inglés, pero bueno. Perfecto. Aquí está, Dignity. Se llama Donna Hicks. Y es realmente bueno. Es chiquito. Dice el papel esencial que juega para resolver el conflicto. Donna Hicks, de Harvard University Press. Muy bien, muchas gracias, Norma. No, de Yale, no es Harvard, es Yale. ¿Ella también es quien plantea la ética del cuidado? No, se llama Donna Hicks y Sheila Baba. Ay, espérense. A ver. Bueno, si quieren saber, bueno, esta Sheila Benavid es una, ella, Sheila Benavid, y ella trabaja mucho con la otredad, con todo esto, es muy, muy interesante. Tiene varios libros, y la otra, bueno, que tiene un libro específicamente sobre la ética del cuidado es Carol
Gilligan. Es Gilligan. Gilligan. Ujú. Carol Gilligan. ¿Sí? Perfecto, Ok. muchas gracias, Norma. Bien, Hay una intervención por parte de Raquel y después tenemos otra pregunta. Entonces, adelante, claro. Raquel. Raquel, ¿andas por allí? Raquel, Hay que abrir el micrófono. abre tu micrófono, Raquel, y tu camarita. A lo mejor, ok, ahorita vemos si anda por allí. Gracias, Ahí Gaby. está ya. Hola, Perfecto. Norma. Hola. ¿No me escuchan? ¿Sí? Bueno, Sí, sí. Ya te escuchamos, sí, Raquel, yo creo adelante. que tú... A ver, uy, el micrófono, Ya te ¿me escuchan? escuchamos, ya te escuchamos, Raquel. No te vemos, Hola, pero te ¿sí escuchamos. me escuchan? Sí, A ver, hola, ahí Norma. estás. Gaby, gracias por darme la palabra. Norma, muchísimo gusto de verte. Muchas gracias por esta reflexión muy sugerente. Yo quisiera preguntarte si... ¿Cómo? Perdón, No, ¿sí no. me escuchan? Sí. A ver. Perdón. ¿Escuchan? Bueno, Sí, sí. bueno. Sí, estás ahí. Te Bueno, escuchamos bien, Raquel. ¿me escucho? Sí, te escuchas bien. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Ok, ya. perdón. Lo que yo... perfecto, gracias. Es que luego de repente yo no los escuché. Bueno, perdón. La pregunta, después de agradecerte mucho, Norma y Gaby, esta posibilidad, es con todo esto que tú planteas, Norma, me queda pues una inquietud de fondo, porque creo que en la ley y en algunos años se ha ido tratando de avanzar y superar toda esta perspectiva asistencialista que tú señalas para funcionar en una lógica más de derechos. Entonces, bueno, se han hecho grandes cosas como pues, precisamente reformas jurídicas, tener un sistema y mucho documento para poder superar muchas trabas que precisamente tienen a grandes sectores de la niñez en terribles condiciones o muy lejos del ejercicio de sus derechos. Y no sucede, ¿no? Tú en el mismo texto hablas de la violencia. O sea, sé que es un problema muy complejo, nos hablas de repensar todos nuestros conceptos, pero ¿por dónde empezarías como para revertir estas dinámicas? O sea, ¿qué del sistema o del Estado tendríamos que empezar a cambiar para que hubiera no tanto y lo vemos que va a venir peor, este deterioro de la niñez, sino ir caminando hacia la garantía? No sé si soy muy pesimista, pero yo veo las cosas muy mal. Sí. Gracias. Sí, Raquel. Bueno, a mí sí me preocupa mucho que siempre que se habla de protección especial, pues tendríamos que estar hablando de más de la mitad de la población infantil, porque está en la pobreza y porque definido por Coneval tiene restricciones y carencias, como dicen ellos, de derechos, ¿no? O sea, carencias sociales, les dicen, ¿no? No de derechos. Entonces, yo creo que hay que primero abordar estas situaciones de la pobreza, bueno, no de recortar, digamos. Si uno lee, por ejemplo, el, 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 hay un libro que publicó UNICEF, un reporte que publicó UNICEF sobre
¿cómo se llama? Sobre la protección especial y cuánto costaría sobre el presupuesto. Y ahí se empieza diciendo esto, justo hay más de el 60, bueno, 50 y tantos % de pobreza. Y después, entonces, dice, pues como esto es un problema general, no, pues lo recortan y lo van recortando, recortan hasta definir casi los mínimos de subsistencia. Yo creo que esta situación de protección especial de quién es sujeto de protección y quién no, me parece que es una delgada línea roja que no ayuda para nada y que mientras tengamos políticas focalizadas y que además, bueno, decimos, no, pero existe tal. Y cuando vemos los números de cuántos son los beneficiarios, o sea, léanse las embarazadas apoyadas, por ejemplo, que es lo que ahorita he estado, por eso lo saco un poco. Digamos, es ridículo el número, ¿no? Los programas, los resultados de DIF, ¿no? Del Sistema Nacional con respecto a los programas nacionales son ridículos. Hay cifras de 12, de 120, cuando digo, la población es fundamental. Entonces, no podemos hablar de políticas integrales sin presupuesto. Y esto lo hemos dicho desde que la ley salió, ¿no? ¿no? Cuando era, muy bien, sale la ley con presupuesto cero. No, por Dios, ¿no? O sea, no se puede, ¿no? Entonces yo creo que uno sí, para tener políticas integrales requieres presupuesto y requiere que los niños estén en la agenda política. Eso sería un primer elemento, ¿no? Porque si no, vamos a estar con estas políticas basadas en necesidades de tapar el parche, ¿no? Salió esto, ahora hay que, ¿no? Políticas emergentes sin resultados sustentables, etcétera. Tendrían que ser políticas a largo plazo, de largo aliento, que esa es la idea de CIPINA, justo, ¿no? La articulación, una política integral, que creen instituciones, que creen maneras de hacer política, pero que es remar todo el tiempo hacia la corriente cuando no hay presupuesto, ¿no? O sea, entonces sí, es muy difícil, ¿no? Yo estoy consciente totalmente, ¿no? Y bueno, vean lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Una política que no tiene esta mirada de sustentabilidad, que es totalmente sobre la productividad, pues tiene resultados devastadores en salud cuando le pega una cosa así, ¿no? Cosa que, como decían en Alemania, es otro cantar porque tienen otro sistema de salud que protege realmente en situaciones así, ¿no? Norma, en este sentido hay una pregunta, ¿en dónde quedaría la responsabilidad empresarial? ¿Dónde quedaría? En las políticas. Bueno, como un actor más, yo diría, ¿no? No como el que tiene que hacer las cosas del Estado. Yo la verdad no tengo una mirada, digamos, muy liberal en ese sentido, ¿no? En cuanto a que mientras menos Estado mejor. Yo pienso que hay necesidad de regular estas cosas precisamente porque los intereses propios los conflictos de interés, digamos, son muchos, ¿no? Y yo pienso que en este sentido las empresas siempre tienen un conflicto de interés, ¿no? En ese sentido. Entonces la responsabilidad empresarial tendría que estar viendo o sea, una política tendría que estar basada en el interés común, no en el interés propio. Y yo ahí veo un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, no quiere decir que no, claro, tendrían que estar participando y evidentemente la inclusión es parte de esto, ¿no? O sea, pero como un actor más, ¿no? No como el actor, ¿no? Porque no hay Estado. Sí, por ausencia de Estado.
Bueno, Norma, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra intervención o pregunta que esté por aquí? No veo en el chat si a alguien más le gustaría participar. Y bueno, yo pensaba, haciendo como el recuento que hemos venido haciendo en el diplomado, que en el primer módulo, bueno, se planteaba la importancia de las políticas públicas para la protección de niñas y niños en la primera infancia, en donde es fundamental, y de no hacerlo, pues todas las repercusiones que habrían en más adelante, ¿no? Y la importancia de que haya recursos destinados justamente a proteger y garantizar estos derechos que pues en realidad una inversión en esa etapa de la vida nos permitiría más adelante tener mejores resultados. Y en este módulo, bueno, tú nos has planteado la necesidad de poner énfasis en la participación, en el reconocimiento de la ciudadanía, de la agencia, ¿no? Del reconocimiento de la agencia y la promoción de la agencia que debe hacerse en niñas y niños en esta etapa de la niñez. Entonces, por ahí alguien tiene su audio, voy a identificar quién lo tiene. Vamos a quitárselo. Ay, sí. Entonces, perdón, es el poder del clic que tengo ahora. Y bueno, justamente el reconocerles, ¿no? En esta etapa de la vida, porque pues el próximo módulo en donde vamos a entrar justamente en adolescencias, nos hablaste de las distintas trayectorias y mirar la diversidad y cómo ésta se traduce en una desigualdad social cuando tenemos unas políticas basadas justamente más en las necesidades y en un Estado benefactor y no que garantiza derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que transitar? Tenemos transitando ya en esto muchos años, y que aún no logramos llegar, y que cada vez la situación y las políticas van precarizando más la circunstancia de niñas y niños y en el no reconocimiento de sujetos de derechos. Entonces, pues te agradecemos mucho. Si alguien más quisiera participar, si no, Norma, te pediría que nos hicieras un cierre de este encuentro que hemos tenido, y pues que nos hicieras como hacia dónde tenemos que ir. Bueno, creo yo que es, bueno, ahorita estuvimos a un nivel de política que a veces suena Ay, como muy perdóname, abstracto. Sí, discúlpame, Norma. A ver si puedes integrar a sí. esto, a tu reflexión final. Nos hacen por acá cuál es el grado de importancia de participación de madres y padres en el tema. Entonces, para que lo pudieras integrar por allí en tu reflexión final. Muy bien. Bueno, bueno, y justo yo creo que va hacia allá. Sí, decía yo que cuando uno habla de las políticas, digamos, públicas, que es la intención, tener una mirada, a veces uno tiene que manejarse en un nivel, digamos, como muy abstracto, pero eso no quita, y por eso el énfasis para todos y cada una. Me gusta esa frase, porque el pensar en una política para todos los niños, en estas políticas universales necesarias que tenemos que tener para que sea integral, que es el primer requisito. El segundo, yo diría, es el para todos y cada uno, es decir, la diversidad y la situación de que hay que pensar en las políticas siempre con una cara, o sea, manteniendo este balance, digamos, de los actores que son tan plurales, tan distintos y en condiciones tan diversas, ¿no? Y en ese sentido, el nivel, irse siempre, digamos, como de lo social a lo personal, digamos, creo que es muy importante, ¿no? Hay que cambiar también el tipo de relación que tenemos, de interacción personal que tenemos con los niños, porque si no, esto se traduce también en estas políticas de mirada adultocéntrica, ¿no?
Y yo creo que sí, es un cambio de actitud, es un cambio cultural, es un cambio de hábitos, diría Bourdieu, ¿no? Que ya no nos damos cuenta y lo naturalizamos, ¿no? De que el niño no habla y piensen para ustedes que sería un niño bien educado o una niña bien educada, ¿no? Y uno piensa, pues, que no haga mucho ruido, o sea, etcétera, ¿no? O sea, una serie de situaciones en donde volvemos a estas situaciones de control, de adultocentrismo, de que el niño, bien, gracias, tú espérate, ya tendrás tu tiempo, todavía no, estás en el ser, todavía no, y aunque nosotros ya seamos el ya no, ¿no? Porque en realidad son generaciones que vienen e imponen. Pero que evidentemente uno siempre tiene que irse en esta dialéctica, como decíamos, en la ética abstracta, pero con una ética de cuidado que vea los contextos y que piense en las distintas contextos y situaciones, esta parte como delicada de la política, este tacto, no diríamos diplomacia, pero esta situación mucho más sensible y cercana. Uno, recuerdo yo que en unas discusiones que teníamos en el proyecto de participación de jóvenes que tuvimos, de ciudadanía y de jóvenes que lo hicimos en 3 ciudades, la investigadora de Chicago decía, no, pues es que la relación con el gobierno es cercana, ¿no? Le decía yo, en México la distancia de cómo miramos al gobierno es el otro, el sistema, totalmente distante, etcétera. Bueno, políticas cercanas, políticas aterrizadas en la comunidad, políticas con cara. Eso tendría que ser, no necesariamente como aquí lo hacemos, sí, en un afán de campaña política, ¿no? Sino en esta situación mucho más cotidiana, de seguir los casos y no de que se acabó, se archiva el expediente, ya lo canalizamos y punto, ¿no? Sino este monitoreo de qué pasó con aquella niña que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que tenemos todos los días, esta situación como de monitoreo que nos falta tanto y de seguimiento, y que tendríamos que estar a nivel de políticas en nuestro papel, en esta situación como más cercana, de tratar de implicarnos personalmente. Sí, yo sé que es muy difícil y estar pidiendo, digamos, con todo el monto de trabajo que uno tiene, estas cosas, pero yo creo que haría la diferencia en muchas de estas. Un sistema que monitoree y tengamos esta situación de mantenernos un poquito más allá de decir, oye, un telefonazo más allá del que echamos para canalizar, de decir, oye, ¿cómo sigue la chava? ¿No? Me quedé preocupada. Estas cosas que no hacemos, ¿no? Esto que tenemos que hacer ahora de preocuparnos a distancia, cuando estamos cada quien en nuestra casa y estar y mantener nuestros lazos y nuestros vínculos, mandando y de decir cómo estás, ¿no? Eh, Esto es lo que yo creo que hay que hacer, ¿no? En esta idea de diálogo y de, y de escucha atenta y de preocupación, sobre estos casos, ¿no? Y bueno, el papel de los padres y las madres, bueno, yo creo que el papel no puede estar disociado, o sea, cuando pensamos en dirigirnos a los padres y las madres, hay muchos más en la familia que padres y madres, o sea, hay cuidadores distintos a padres y madres que tendríamos que estar aludiendo. Esta idea de nada más dirigirnos a padres y madres creo que empobrece todos los arreglos familiares que ahora tenemos, ¿no? Hay muchos abuelos, hay muchos tíos, hay muchos hermanos que fungen como padres, y estas redes de solidaridad que tendríamos que estar manteniendo y consolidando, a que sin
nada más llamamos al padre y a la madre siempre. Yo diría, pensemos y veamos cuáles son sus redes, ¿no? Como decíamos, como inicié al principio, ¿no? El niño es sede de relaciones, pero no nada más con los padres, ¿no? Y muchas veces hay actores detrás que serían mucho más fuertes si nos dirigimos a ellos. Tratar de localizar e ir más allá de las familias, ¿no? Eh, justo, bueno, ahora estoy tratando de preparar un libro para padres, para las familias en CEPA. Y yo les decía, si va para las familias, no es dirigido a padres y madres, va para padres, madres e niños, porque los niños son parte de la familia. Entonces tendría que ser un libro que leyeran todos, y tíos y abuelos, y entonces estar tratando de tener mucho más interlocución que padre y madre, ¿no? Padres y madres de familia, como si fueran los únicos legítimos, y que no se sientan mal, pues si son dos padres en ir a la junta de padres, ¿no? O sea, o no sé, muchas veces digo, lea nada más la diversidad de arreglos familiares que hay, es increíble, ¿no? Y además no nada más es porque pues hay niños que tienen dos padres, ¿no? La nueva pareja de la mamá y la nueva pareja del papá, etcétera, ¿no? O sea, todas estas composiciones que complejizan mucho más allá de padre y madre. Yo creo que tenemos que complejizar más, ¿no? Bueno, Norma, pues te agradecemos profundamente estas que nos hayas compartido. Sabemos que eres una mujer que va a seguir pensando y produciendo y eso nos alegra muchísimo el alma. Hay quienes nos preguntan cómo pueden contactarte. claro, mi Entonces, correo ahí no lo puse, es nadelrío@gmail.com. Ahí todo estoy. junto, ¿verdad? Sí, Na del Río. Ajá. Ajá. Se los estoy escribiendo Ah, perfecto. para que quede. Na del Río. A-N-A del Río, ¿verdad? Na del Río, sí. Bueno, pues Ajá. te agradecemos mucho. Esperamos que podamos seguir en este diálogo, lo que nos has compartido a mí, esto que nos dijiste en este último momento de la importancia del cuidado cariñoso y sensible en todas las etapas y no solo en la primera infancia, sino en la niñez y en la adolescencia y de adultos, ¿no? Me parece fundamental para que construyamos unas políticas integrales que nos permitan vivirnos como sujetos de derecho en en una nueva idea de familias, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, Pues gracias a Norma. Te ustedes por agradecemos profundamente. Esperamos que puedan seguir con nosotros en las reflexiones. El próximo módulo vamos a abordar el tema de adolescencias y pues va a estar con nosotros José Antonio Pérez Islas en la conversación para cerrar el módulo. Y bueno, esperamos que puedan estar, que podamos compartir y que podamos dialogar sobre todo al respecto de todo lo que de lo que vivimos y que viven ustedes como servidoras y servidores públicos. Pues bueno, sin más, agradeciéndote nuevamente tu participación, ojalá que puedan abrir sus cámaras para que nos veamos todas y todos. Ya sabemos que estamos en casa, así que para que nos podamos despedir. Muchas gracias. La grabación va a estar puesta en la plataforma para que puedan después volver a escuchar a Norma, poder volver a escuchar esto que nos compartió el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos. Cuidémonos, quedémonos en casa. Como ya sabemos, lo más duro de la epidemia viene por delante y sepamos que estamos acá todas y todos y que podamos contar con todas y todos en los momentos difíciles que se vienen. Estemos juntas, estemos cercanas y muchas gracias por su participación. Gracias. Adiós, adiós. Gracias a ustedes. Gracias, Norma. Hasta luego.